Es interesante que una de las preocupaciones más grandes que tiene la sociedad es el tema de la identidad. Nosotros actualmente vemos hombres que se identifican como mujeres o vemos mujeres que se identifican como hombres. Y ya como que si esto fuera poco, ahora vemos a personas que se identifican como animales. Entonces, como vemos, esto es un problema donde las personas continuamente y constantemente están intentando redefinir su identidad en algo que realmente no son. Y esto también sucede con el carácter. Nuestro carácter, a veces queremos también redefinirlo. Y en esto, las redes sociales juegan un papel importante, ya que nos permiten proyectar una versión editada de nosotros mismos. En las redes sociales nosotros podemos parecer pacientes, podemos parecer felices, podemos parecer exitosos, pero por dentro podemos estar luchando con ira, con frustración o quizás tenemos un vacío en nuestro corazón. El problema de todo esto es que cuando nosotros proyectamos lo que no somos, esa distorsión de la realidad al final va a producir relaciones rotas y corazones endurecidos que nos van a llevar a proferir, a decir palabras y a hacer cosas que van a herir a otras personas sin importar y sin medir el impacto que lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos va a surtir en el corazón de aquellos que nos escuchan. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre esa transformación que Dios realiza en la vida de los creyentes, donde nos invitaba a despojarnos del viejo hombre para luego tener una transformación en nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo y revestirnos de ese nuevo hombre que ha sido dado a nosotros en Cristo Jesús. Y hoy, en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, el apóstol Pablo nos va a confrontar con una verdad que es incómoda, pero a la misma vez es muy, muy liberadora para nosotros. Y es que no es suficiente parecer diferentes. Necesitamos ser transformados. No es suficiente con lucir creyentes o cristianos. Necesitamos ser cristianos verdaderos. Porque el Evangelio no está para maquillar nuestras conductas, sino que está para renovar nuestro corazón. Vamos a trabajar el sermón en 3 puntos. El primer punto es la estrategia del reemplazo, versículos 25 al 29. Y es interesante que Pablo empieza con la expresión por tanto en el versículo 25. Y esta expresión significa que Pablo está conectando o va a conectar lo que va a decir con lo que ha dicho en los versículos anteriores. Porque después de habernos despojado del viejo hombre y habernos revestido del nuevo, entonces necesitamos evidenciar externamente la transformación que ha sido hecha en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazando nuestros malos hábitos con buenas prácticas. Y Pablo utiliza una serie de contrastes para mostrarnos la forma en la que ese reemplazo se realiza. El primer contraste es que necesitamos reemplazar la mentira y la falsedad con la verdad. Versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo aquí no se está limitando únicamente al lenguaje, sino que está hablando de todo un estilo de vida. En este caso particular, Pablo está hablando de algo que quizás nosotros practicamos o hemos visto en otras personas, y es la falsedad. Desechar la mentira es desterrar para siempre embuste, chisme, farsa, fingimiento, hipocresía o simulación, que en nosotros puede anular el nuevo hombre que nosotros, con el cual nos hemos revestido. Debemos rechazar constantemente esa deshonestidad que en ocasiones usamos para proteger nuestros propios intereses, porque en ocasiones somos deshonestos porque no queremos herir los sentimientos de otra persona, por ejemplo, o cuando callamos la verdad, porque no queremos herir a las personas o sencillamente nos queremos proteger a nosotros, como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, muy bien, gloria a Dios, estoy bendecido en victoria.
cuando en realidad no lo estamos. Estamos mal, estamos pasando una situación difícil. Pero por quedar bien, por no mostrarnos vulnerables, para que la gente no piense mal de nosotros, entonces mentimos y entonces presentamos una versión falsa de nosotros mismos. Los creyentes no estamos llamados a vivir en mentira y falsedad. Por esa razón, Pablo dice que debemos hablar la verdad con nuestro prójimo, con todas las personas, especialmente con las personas de la iglesia, con los miembros de la comunidad. Y cuando Pablo dice que debemos hablar, está hablando de una función o una acción que es continua. O sea, no es hablar la verdad una vez, no, siempre tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a decir la verdad, hablar la verdad, entonces indefectiblemente la mentira ya no encontrará lugar en nuestro corazón. Es la mejor manera que nosotros tenemos de desterrar la mentira de nuestra vida, hablando la verdad. Y Pablo dice que el motivo por el cual debemos hablar la verdad es porque somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos llamados a vivir en unidad. El segundo contraste es los límites del enojo. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y este pasaje o esta parte, este contraste, me pareció muy interesante porque Pablo no está diciendo que no podemos tener ira o enojarnos, lo cual sugiere, si él no dice que no podemos hacerlo, sugiere que sí hay un espacio donde nos podemos enojar, ¿no? El punto que está tratando Pablo es que si os enojáis, no pequéis. Nos podemos enojar, pero no podemos pecar. ¿Por qué? Porque la ira justa está en armonía con la vida cristiana. Y eso lo vemos en Cristo, nuestro modelo. En Marcos, capítulo 3, nosotros vemos a Jesús que sana la mano de un hombre que tenía la mano seca. Y dice la Biblia que Jesús se enoja al ver la dureza del corazón de las personas que estaban allí, porque le estaban recriminando o estaban cuestionando si era justo o lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús se enoja. O también tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, cuando Jesús se enoja y echa a latigazos o a juguete o a palo, como ustedes lo quieran ver, echa a los mercaderes del templo. Jesús se airó, pero el problema es que el enojo se convierte en pecado cuando nosotros estamos dispuestos o deseamos lastimar a otra persona. Ahí es donde se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro enojo mal dirigido tiene el poder y la particularidad de romper las relaciones interpersonales. Podemos tener la razón en un asunto, pero si nuestra intención al enojarnos o hablar con otra persona es herir a esa persona, entonces es un pecado. Nuestro enojo mal dirigido logra dividir a las personas, logra generar conflictos entre las personas y obviamente eso nos incluye a nosotros, los creyentes. ¿Por qué Pablo no habla de un reemplazo para la ira, sino que pone un límite en el tiempo? Porque Pablo pudo haber dicho, pues reemplacen la ira en lugar de airaos, hacer esto otro. Pero Pablo está poniendo un límite porque aunque nuestra ira sea justa, tiene peligros para nosotros. Y es por esa razón que aconseja que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, no podemos permitir que nuestra ira perdure en el tiempo, sea por la razón que sea, porque nos pone en una situación de vulnerabilidad. Yo no sé si usted o conoce a alguien que puede durar 2, 3, 4, 5 días sin hablarle a su pareja, a su esposa. O sea, yo conozco personas así, que se enojan y duran una semana, 2 semanas, se van al sillón y no hablan. No se hablan. Reciben la comida, pero no se hablan durante una semana, 2 semanas, un mes. ¡Wow! Hermanos, y estoy hablando de personas creyentes, personas que dicen que son creyentes. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué Pablo nos invita a ponerle freno a nuestro enojo? Pablo dice que si nuestro enojo continúa más allá de un tiempo límite razonable, entonces le estamos proveyendo una gran oportunidad al diablo
para crear en nosotros o animar nuestras malas actitudes. Y de esa manera va a terminar dañando nuestras relaciones y va a terminar dañando nuestra vida. Y eso va a atentar contra la armonía y la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Porque dígame usted, ¿con qué cara se nos presentamos nosotros aquí cuando estamos discutiendo con nuestros hijos, con nuestra pareja, cuando no le hablamos a nuestros hermanos o no le hablamos a nuestros vecinos? Estamos creando una división en el cuerpo de Cristo. El tercer contraste del que habla Pablo es reemplazar el robo con trabajo y generosidad. Versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo trata el tema de robo y recomienda que en lugar de robar, los hermanos trabajen duro. Y digo hermanos porque tenemos que recordar que Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso, le está hablando a la iglesia. Y cuando yo leo esto, a mí me sugiere que algunos de esos hermanos estaban acostumbrados a robar antes de su conversión. Y obviamente ahora están enfrentándose a esa tentación y podrían ceder a volver a esos patrones de comportamiento. Entonces Pablo les pide que se aseguren que ahora que están revestidos del nuevo hombre, trabajen y no regresen a esa forma, sino que utilicen una forma honesta para poder obtener las propiedades o todo lo que ellos necesitan. Pero se deben asegurar que esa vieja vida pasada ha sido eliminada de sus vidas en la actualidad. Pablo no se refiere a apropiarse solamente de las propiedades ajenas, sino que también está incluyendo todo tipo de deshonestidad. Por ejemplo, el trabajar menos del tiempo que tenemos contratado. Yo conozco creyentes que dicen, no, yo solo voy 2 horas y me pagan 4. O voy a ver si me escapo 1 hora antes para poder estar en la reunión. O hermano, no se escape. O sea, hable con su jefe y su jefe le da permiso, venga. Y si su jefe no le da permiso, entonces llegue tarde a la reunión, no pasa nada. Pero aún en esas cosas. O conozco también creyentes que durante el tiempo de su trabajo se dedican a otro tipo de actividades. Entonces, están en Instagram, están en Facebook, están haciendo reels o están atendiendo otro tipo de negocios en su tiempo de trabajo. Abusar la confianza de otros, esa confianza que nos han dado y que nosotros abusemos, eso también es deshonestidad. O por ejemplo, aprovecharnos de la generosidad de otras personas sin nunca retribuirles en alguna manera lo que han hecho por nosotros. Pablo les está diciendo a los hermanos que esos comportamientos deben ser reemplazados por trabajo, deben ser reemplazados por otras cosas que aprovechen, pero que sean de forma honesta. En otras palabras, Pablo les está diciendo algo como lo siguiente: en lugar de robar, mejor pónganse a trabajar para lograr las ganancias que necesitan, pero háganlo de la manera más honesta posible. El propósito de Pablo es que la adquisición de esos bienes que ellos obtengan por su trabajo puedan ser distribuidos también en la comunidad para satisfacer las necesidades de otras personas. No importa cuán difícil se ponga nuestra situación económica, no estamos llamados a obtener ganancias ilegales o deshonestas. No es nuestro llamado. Nuestro llamado es a seguir trabajando duro, confiando en que es Dios, a través de nuestro trabajo, el que nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos. El cuarto contraste es reemplazar las palabras malas por palabras que edifican. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Parece ser que el lenguaje obsceno y las malas palabras es una característica de la humanidad a lo largo de la historia. La palabra griega que Pablo está usando es la palabra sapros, que significa algo malo o podrido. Normalmente se utilizaba para mostrar cosas que olían mal.
Por ejemplo, el pescado rancio, las flores marchitas, la fruta podrida. Entonces decían que era algo sapro. Yo creo que todos conocemos aquí o conocimos alguna vez, o quizás nosotros mismos estuvimos en esa posición, a alguien que cuando habla nos carcome las orejas, nos da como comezón de oír y hasta nos fastidia escuchar a esa persona porque profiere todo uso de palabras podridas. O sea, lo que escupe por su boca es, dices, wow, o sea, en mi vida había escuchado tanta palabrota, tantas palabras malas, tantas palabras necias, tantas groserías o vulgaridades, como le llaman en Sudamérica. Obviamente, esa clase de lenguaje no es adecuado, ni para hablarlo ni para escucharlo. Y es indebido, obviamente, también para los creyentes. Pero desafortunadamente, escuchamos a personas creyentes, personas que vienen a la iglesia, que dependiendo del dedo que les pisen, profieren o dicen palabras que son sapro, que son podridas. Es por esa razón que luego Pablo en Colosenses capítulos 4, versículos 5 y 6, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo está exhortando a los creyentes, hermanos, a que cultivemos la forma en la que nosotros hablamos. Que lo que nosotros digamos siempre sea lo bueno en contraste a las malas palabras. La invitación de Pablo es hablar solo lo que pueda ser útil en cada ocasión. ¿Cómo nos cuesta? Siempre queremos hablar de más. Queremos siempre hablar de más. Nos preguntan algo y nos queremos extender y a veces decimos cosas que no son útiles para la ocasión. El hablar mal debe sustituirse siempre por buenas palabras. Palabras que tengan el poder para edificar, para animar y para ayudar a todas las personas que nos escuchan. Porque el objetivo, según dice Pablo, de nuestro lenguaje es impartir gracia a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque lo que decimos puede ser utilizado por Dios para ayudar a otras personas. Y cuando nuestras palabras no son de edificación, podemos inconscientemente convertirnos en un instrumento del diablo que impide que las personas puedan ver la gracia de Dios a través de nosotros. Hay personas que tienen la facultad de mimetizarse con el ambiente. Cuando está con personas que hablan mal, entonces sus palabras son malas. Cuando nosotros llegamos a un país, o sea, ¿qué es lo primero que las personas nos quieren enseñar? Las malas palabras. ¿Qué es lo primero que las personas aprenden en los países que llegan? Las malas palabras. Y cuando nos pisan el callo, ¿qué sale de nosotros? Lo que hemos aprendido, las malas palabras. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, las malas palabras, al igual que la mentira sale de nuestro corazón, las malas palabras van a salir de nuestra boca. Y como dije hace un momento, cuando usted está con personas que hablan mal, a usted hay algo que le carcome en sus orejas. Y es más, le aseguro que las personas que hablan mal, si saben que usted es creyente, que usted les ha evidenciado que usted es creyente, esas personas se cuidan lo que dicen delante de usted, porque saben que su palabrería y sus malas palabras a usted le pueden sonar mal o lo pueden ofender. Por eso necesitamos evidenciar nuestra vida en Cristo. No podemos ser cristianos de la secreta. Las personas que nos rodean, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros vecinos, deben saber que nosotros somos cristianos. Y cuando nosotros estamos en una reunión donde se están practicando todas estas cosas, nosotros somos los que tenemos que sacar bandera y entonces empezar a hablar la verdad. Y empezar a decirle a las personas, mira, si vas a hablar conmigo, o sea, intenta no utilizar esa palabrería porque de verdad que a mí no me gusta. O sea, tenemos que decirle a las personas la verdad en amor, que es lo que hemos visto hasta este día. Necesitamos decirle a las personas la verdad en amor. Y si hay algo que nos molesta, se lo tenemos que decir, aunque esa persona luego se moleste y no nos vuelva a invitar, como en algunos casos nos ha pasado a nosotros, que no nos vuelven a invitar a su fiesta o a sus reuniones porque sencillamente nosotros no participamos de las cosas que se hacen. El segundo punto del sermón es la tristeza del Espíritu Santo, versículo 30.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo podría parecer un paréntesis o una pausa dentro de esta exhortación de Pablo, pero creo que no debemos separarlo completamente de esta exhortación previa y ya les voy a decir por qué. Porque nuestro comportamiento indebido, especialmente nuestro lenguaje, tiene un gran impacto en nuestras relaciones horizontales con las demás personas. Por lo tanto, también debe tener un impacto en nuestra relación vertical con Dios. Y Pablo nos dice que ese impacto es que le causa tristeza a la persona, a la tercera persona de la Trinidad. El teólogo Hosch dice lo siguiente: por lo tanto, el contaminar las almas de los creyentes al sugerirles pensamientos impuros o profanos es una profanación del templo de Dios y una ofensa al mismo Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos hablando, especialmente o estamos tratando con los hermanos en Cristo, estamos hablando al templo de Dios. Y nosotros mismos somos el templo de Dios. Y pareciera que cuando Pablo está hablando de afligir al Espíritu Santo, de entristecer al Espíritu Santo, está recordando las palabras de Isaías 63, donde el profeta está recordando el éxodo y cómo Dios redimió a su pueblo con amor y misericordia. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron contra él en el desierto y afligieron a su Santo Espíritu, como dice el versículo 10. Pablo reconoce que el nuevo pueblo de Dios, o sea, nosotros, estamos enfrentando un peligro muy parecido. Porque aunque hemos sido redimidos por Dios en un acto de amor y misericordia, podemos rebelarnos contra Dios por medio de nuestras malas palabras y de nuestras malas acciones. Todos los creyentes somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible que el Espíritu Santo no sea profundamente herido cuando nosotros hablamos mal, cuando nuestra forma de hablar es irreverente y es destructiva. Sería como que yo le hablara mal a mi esposa o la gritara o la insultara y pretendiera que no afecte a mi hija que vive con nosotros. Eso causaría una tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque ella convive con nosotros. De la misma manera, el Espíritu Santo vive en nosotros y se entristece cada vez que nosotros hacemos algo indebido. Algo que cuando nosotros tratamos mal a los hermanos, cuando nosotros tratamos mal a nuestra familia, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se involucra en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por eso Pablo hace énfasis en lo que sucedió en el día de nuestra redención. No podemos olvidar que Cristo se entregó por nosotros en la cruz, pero fue el Espíritu Santo quien nos selló, dando testimonio de que usted y yo le pertenecemos al Padre. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros le pertenecemos al Padre, le pertenecemos a Dios. Y no podemos perder de vista que en el nuevo pacto, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo no se aleja de nosotros, sino que se aflige y se entristece. Y aún afligido y triste, sigue trabajando en nuestras vidas, exhortándonos, animándonos y llevándonos a recapacitar para que nosotros podamos pedir perdón y podamos también perdonar a otros. La intención de Pablo es que esta realidad motive a los creyentes a no recrearse en sus deseos pecaminosos, ya sean palabras malsonantes, robo, ira descontrolada, mentira o cualquier clase de pecado que pueda ser una ofrenda para el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Porque por momentos, por segundos, nos olvidamos que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Nos olvidamos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ese olvido es el que nos lleva a realizar las cosas que realizamos. El tercer punto del sermón es la fuente del reemplazo. Versículos 31 y 32. Y hasta aquí creo yo que es fácil entender las exhortaciones de Pablo.
y que necesitamos reemplazar nuestras malas actitudes por acciones buenas. Creo que hasta aquí es claro. Y también que nuestras malas actitudes entristecen al Espíritu Santo. Pero, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos las fuerzas para realizar esos reemplazos en nuestra vida? Y la respuesta, como siempre, la encontramos en la Biblia. Pablo, en los versículos siguientes, 31 a 32, nos la va a dar. Pablo dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. En el versículo 31 vemos que Pablo quiere hacer énfasis en las cosas que debemos quitarnos. Pero hay algo que me causó a mí mucho interés, y es la progresión que Pablo, creo yo, intencionalmente hace en estas cosas. Primero nos habla de la amargura, que es ese resentimiento interno y silencioso que en ocasiones es muy difícil de percibir aún por nosotros mismos. Después de la amargura viene el enojo, que es ese malestar que nos producen ciertas situaciones y que cuando estamos acumulados de enojo o de situaciones, entonces explota. Y cuando nosotros explotamos, damos lugar a la ira. Y es en la ira donde nosotros podemos perder el control. Y cuando perdemos el control, exteriorizamos esa ira. ¿Y cómo lo hacemos? A través de gritos, a través de golpes, voces fuertes, proferimos palabras que tienen como único objetivo herir a la persona que nos está escuchando. Y de esa manera logramos que esa persona reaccione. Y quizás esa persona va a reaccionar de la misma manera en la que nosotros le estamos tratando. Y eso va a ocasionar que el problema se agrande, que el problema se convierta en un problema peor. No sé si usted puede percibir la progresión. Empieza todo en una amargura y termina en una división. Aún puede terminar en cárcel, puede terminar en asesinatos, puede terminar en muchas cosas cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones. Pablo menciona también la malicia, y esto también me pareció muy interesante porque la malicia es esa disposición que tenemos nosotros en el corazón y es esa capacidad de producir hostilidad en nosotros. Y una hostilidad como natural, que no necesita un detonante especial para que salga. Mantiene una postura de permanente ataque. Yo no sé si usted conoce personas que no se les puede decir nada. O sea, cualquier cosa que se le dice, se lo toma personal y lo toma como un ataque. Algo que es contra mí, no es algo general. Y entonces inicia el ciclo, donde los sentimientos malos se profundizan al grado de que el individuo que vive en la carne se llena de amargura y explota en discusiones y palabras dañinas que llegan hasta llegar a la ira incontrolada. Eso es a lo que se refiere la malicia, hermano. Por eso debemos ser libres de la malicia. Hay algo también que me llamó la atención en estos dos versículos, y es que Pablo no dice que no las tenemos que quitar nosotros. Él no dice que nos quitemos la amargura, que nos quitemos la ira, que no. Él dice: sea quitada de vosotros todas estas cosas. Y esto, cuando yo leía, me sugería que hay alguien externo a nosotros ayudándonos para realizar esos reemplazos en nuestra vida. No es una tarea de nosotros, hermanos. Es algo que el mismo Espíritu Santo de Dios, el que nosotros entristecemos con nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar, que nos está ayudando y capacitando para que todo lo que no le agrada a Dios sea quitado de nosotros. Pero sea quitado, es Dios, no es con nuestras fuerzas, no es con un plan, no es con un manual, no existe un ABC para quitarse todas estas cosas de la vida. No existe. La semana pasada lo decía, nosotros no podemos despojarnos del viejo hombre si nuestra mente no ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tenemos una conciencia de nuestra realidad en Cristo, de que somos pecadores y que necesitamos ser renovados en nuestra mente,
para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nosotros podamos activamente trabajar con Él en ese proceso de santificación, entonces jamás nos vamos a poder despojar del viejo hombre. Vamos a seguir viviendo nuestra vida en los mismos patrones de comportamiento pecaminoso que teníamos antes de conocer a Cristo. Y vamos a empezar en el ciclo y vamos a hacer como una pescadilla que se muerde la cola. Y vamos a estar siempre volviendo a lo mismo y volviendo a lo mismo y repitiendo los mismos patrones pecaminosos. Pablo concluye en el versículo 32 y nos exhorta a todos que debemos perdonar en la misma manera en la que Dios nos ha tratado con su perdón. Y eso, el perdón, incluye amabilidad, bondad y compasión. Naturalmente, eso es imposible. Es imposible perdonar fácilmente a una persona que nos ha ofendido. Es imposible. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es egoísta y nosotros somos expertos en crear dioses de nosotros mismos. O sea, ¿por qué nosotros no perdonamos? Porque nosotros estamos en el centro de nuestra vida. Y lo que nos han hecho nos ha ofendido a nosotros, a nuestro Dios. Pero pueden decir lo que sea de Dios y a nosotros no nos duele. Pueden hacer lo que sea y a nosotros no nos duele. Pero en cuanto se meten con nosotros, entonces nos duele porque nosotros ocupamos el primer lugar en nuestras vidas. Entonces no es fácil, no es fácil. No es fácil vivir en la unidad del Espíritu. Y mucho menos en las relaciones difíciles que encontramos en la comunidad. Porque dentro de la iglesia, dentro de las iglesias encontramos personas difíciles. Personas que están luchando con sus situaciones, con su carácter, y aún así hacen parte importante del cuerpo de Cristo. Y les tenemos que amar de la misma manera. Y tenemos que relacionarnos con esas personas. Pero para lograrlo, necesitamos tener una relación íntima con Cristo. Si nosotros no practicamos las disciplinas espirituales, esa relación íntima va a ser imposible. Si nosotros no vivimos en una dependencia constante del Espíritu Santo, no vamos a poder perdonar a otros. Porque es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros una convicción profunda de que cuando nosotros perdonamos a otra persona, estamos reflejando el carácter de Cristo. Reflejando el carácter de aquel que aunque estaba siendo clavado, crucificado en esa cruz, fue capaz de proferir un clamor diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no caminamos con Cristo, ¿cómo vamos nosotros a tener el carácter de Cristo? ¿Cómo vamos a crecer nosotros en paciencia, en amor, en misericordia, en cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, si no conocemos al que lo envió? Si no conocemos al Padre, si no conocemos al Hijo, ¿cómo vamos nosotros a mostrar el carácter de Cristo si no lo conocemos a Él? Necesitamos, hermanos, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo. Necesitamos caminar con Cristo, mis hermanos. Yo sé que no es fácil. Es una lucha constante porque nuestra mayor lucha es con nosotros mismos. Esa concupiscencia, esa inclinación que tenemos por dentro para hacer las cosas que no debemos hacer. Es una lucha constante, hermanos. Y ninguno de los que está aquí ha llegado. Ninguno de los que está aquí puede decir que no tiene luchas. Todos tenemos luchas, todos somos pecadores. Pero hermanos, no es imposible. No es imposible. Y cada día que pasa, usted debe parecerse más a Cristo. Cada día que pasa, usted debe estar siendo formado a la estatura del varón perfecto, del carácter del varón perfecto. Usted necesita, hermano, necesita juntarse con Cristo, necesita leer la Biblia, necesita estudiar la Biblia, necesita meditar en la palabra, tener sus tiempos de ayuno, sus tiempos de oración. Usted necesita juntarse con gente cristiana. Yo no le digo que no tenga amigos en el mundo, usted puede tener amigos en el mundo, pero que sus mayores reuniones en las cuales usted puede compartir su vida, su intimidad, que sean con personas que compartan su propia fe. Personas a las cuales usted pueda edificar y pueda ser edificado a través de su testimonio. Porque para la gente que está allá afuera, hermanos, lo que a nosotros nos pasó
la forma en la que Cristo ha cambiado nuestra vida, todo lo que de una manera sobrenatural Dios ha hecho en nosotros es una locura. Es una locura. Y ellos no lo van a poder entender. Y sí, usted le puede hablar de su testimonio, claro que sí. Y usted le puede compartir el Evangelio también. Pero hermanos, sus mejores reuniones debería ser rodeado de personas que puedan compartir lo que usted cree. Podemos concluir entonces, mis hermanos, que necesitamos ser conscientes de las malas actitudes que cada uno de nosotros tiene, porque creo que somos conscientes, cada uno sabe si habla mal, si tiene ira, si tiene enojo, si tiene malicia, etcétera, etcétera. O sea, cada uno sabe. Yo creo que aquí no tenemos que sacar un escáner, pero debemos tener conciencia de que esas actitudes que tenemos deben ser reemplazadas. No podemos seguir viviendo la vida en Cristo teniendo esas actitudes. Necesitamos reemplazar la mentira y la falsedad con la verdad. Necesitamos ponerle límite a nuestro enojo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Creo yo que en ocasiones, o sea, no se debe tomar como literal, porque hay momentos en que la otra persona está tan enojada que intentar hacer una reconciliación antes de acostarnos va a ser como difícil, va a ser como agravar el asunto. En ocasiones a veces es mejor dejar que la espuma se baje, que la marea baje, que las ideas estén claras y quizás al otro día, muy temprano, podamos resolver la situación. Cambiemos el robo por el trabajo y la generosidad y las malas palabras por palabras de ánimo y palabras que edifiquen a otro. No entristezcamos al Espíritu Santo con nuestras acciones, porque es Él mismo, el Espíritu Santo, quien nos equipa, nos ayuda a reemplazar esos cambios en nuestra vida. Y no solo eso, nos capacita para poder perdonar a otras personas en la misma medida en la que hemos sido perdonados por el Padre que está en los cielos, que fue capaz de mandar a su Hijo a morir en una cruz por amor de pecadores como usted y yo, que no merecíamos ni siquiera una sola gota derramada de toda la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Este es el mensaje del Señor para nosotros en esta tarde, mis hermanos. Le pido a Dios que haya sido claro, que el mensaje haya calado en su corazón y que usted cuando llegue a su casa, usted pueda analizarse, autoevaluarse y pueda aplicarse el mensaje que usted ha escuchado en el día de hoy. Vamos a orar.